Hoy es estudio, hoy es enseñanza. Hoy es enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Enseñanza y oración es el día miércoles para todos los que nos siguen por las redes sociales. Y vamos a estar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos. Y bienvenidos todos los que nos siguen por las redes sociales también. En diferentes partes del mundo. Y vamos a estudiar, vamos a empezar un estudio en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a hablar un tema concerniente, el tema que vamos a hablar, número 1, en la sección de temas que vamos a tocar, Pablo defiende su ministerio. Amén. Porque muchas veces el enemigo quiere poner en dudas. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere poner en dudas nuestra identidad con Cristo. Eso es peligroso. Amén. Así que en este momento leemos Gálatas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 6. Amén, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense que vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y lo vamos a hacer en una serie de temas. Por eso es que usted va a ver que no voy a tocar toda la carta hoy, sino que vamos a tocar parte. Y así vamos a ir paulatinamente a través de los miércoles, si Cristo no ha venido, dando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y así mañana tomamos otro libro. Podemos seguir con Efesios y después vamos con Filipenses y así nos vamos. Amén, hermanos. Amén. Se lee entonces de la siguiente manera, verso número 1 del capítulo 1 de los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza y adoración en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, a quien damos infinitamente toda la gloria. Amén, Dios, y amén, y amén, y amén. Puede sentarse. Amén. Que un hermano nos chequee si están saliendo bien las transmisiones, hermano, en Facebook, para que se dé cuenta si tenemos voz o no tenemos voz allí. Así que en este momento, hermanitos, concernientemente empezamos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Generalmente se conoce como un libro de la Biblia, ¿verdad? Generalmente. Pero a la hora de aplicarse, siempre se va a aplicar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Como decir la carta del apóstol Pablo a los romanos. Aunque generalmente se conoce como un libro, porque la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros. Entonces generalmente se conoce como un libro, pero a la hora de aplicarse, se aplica la carta. ¿Por qué así?
porque eran cartas que Pablo enviaba cuando él se encontraba en diferentes circunstancias de su vida y cuando dentro de las iglesias que él había fundado en el nombre de Jesucristo, se encontraban con una serie de problemas dentro de ellas mismas, las iglesias. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de escribirle a los hermanos de Galacia, o sea, a los Gálatas? Es porque se había metido una corriente de doctrina que se conocía como los judaizantes. En otras palabras, se conoce como los que habían introducido, estaban introduciendo. ¿Qué cosas estaban introduciendo? Estaban introduciendo, hermanos, enseñanzas, doctrinas de error. ¿Por qué de error? Porque le estaban enseñando a los hermanos de que ellos tenían que volver a las prácticas de la ley para poder encontrar el rumbo a la salvación. Y eso estaba perjudicando, dañando, destruyendo la fe, el fundamento de la iglesia, como había sido fundada. Había sido fundada por el apóstol Pablo en la gracia de Jesucristo. O sea que ya no necesitaban los hermanos judaizar. O sea, volver a las prácticas de la ley, porque los falsos maestros y engañadores les enseñaban a los hermanos que tenían que guardar el sábado, que tenían que abstenerse de comer alimentos, que tenían que, hacer, hermanos, sacrificios otra vez de animales, cuando todo eso ya no tenía sentido para la salvación, porque la ley había caducado y había entrado en vigencia lo que se conoce como el pacto de la gracia. En otras palabras, el regalo de Dios para la humanidad, dice Pablo, es Cristo. Y en Cristo se cumplía el ayo que se conocía como la ley y que venía a terminar en los tiempos de la gracia, cuando Cristo establecía la salvación para la humanidad. Cuando Él moría y resucitaba, entraba en vigencia la gracia de Cristo Jesús. Y se acababa todo lo que era en una práctica total, los reglamentos y rudimentos que tenía la ley, en un sentido casi total, no todo. Porque acuérdense que hubieron cosas en la ley que se pasaron todavía a la gracia. Por ejemplo, las leyes morales. Los 10 mandamientos, entre ellos se encuentra el sábado. El sábado no fue una práctica establecida para la iglesia primitiva. O sea que ellos no tenían que observar el sábado, porque el sábado representaba a Cristo. Pero también no eran llamados, hermanos, a practicar cosas como rituales. Ya no se necesitaba sacrificar animales. Ya Cristo era el cordero y el sacrificio perfecto para que el hombre pudiera encontrar el rumbo a la salvación. Entonces, Pablo, cuando mira que la iglesia está siendo amenazada y los hermanos se están volviendo otra vez a judaizar y están haciendo de un lado la doctrina fundamental, que es la gracia por la fe en el Hijo bendito de Dios. Entonces Pablo expresa y escribe de una manera apologética para poder ayudar a los hermanos a que no se desviaran. Hermanos, porque cuando el diablo se introduce con la falsa doctrina, es dañino. Los hermanos que no tienen fundamento sólido, el enemigo los atrapa. A los días andan repitiendo como loro lo que dice un hereje.
Y eso es dañino, es nocivo para la iglesia. Y entonces otra cosa que hacían estos hermanos o estos falsos hermanos es que también ponían en duda el ministerio de Pablo y querían hacer ver al apóstol Pablo como un hereje, como un falso apóstol. Por eso cuando Pablo expresa en el verso 1, les dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Porque ellos querían poner, hermanos, en duda su ministerio de apostolado. Y ellos querían que Pablo quedara entre los hermanos de Galacia, que Pablo quedara como un falso maestro y engañador. Mire cómo es el diablo de astuto. Pero Pablo entonces refuta y dice que Pablo es apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Se da cuenta que uno no se puede poner a hacer el trabajo de Dios por su propio capricho, porque puede terminar, hermanos, con lepra, envenenado y hasta muerto. Esto no es un trabajo secular. En la iglesia no es un trabajo secular, que la gente se pone, se va, se viene. No, aquí es un ministerio, es llamado por la boca de Dios. Si Dios no lo llama, no se ponga. Hermanos, porque ¿de qué le sirve que se vista si Dios va a permitir que sea desvestido? Y fíjense que dentro de lo que es el ministerio de apostolado, Pablo tiene que defenderlo. Porque primero, los falsos maestros decían de que para ser un apóstol había que tener los 3 requisitos simultáneos que debería de tener un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Porque hoy en día usted oye una gran hemorragia de apóstoles que hay. Cuando se salen por las redes sociales y dicen: le habla el apóstol fulano de tal. Por no decir le habla esta fruta podrida, sino que dice que le habla el apóstol. Hermanos, si se dan un título de realce, de grandeza. Fíjense que el apóstol Pablo en ningún momento se está dando esa grandeza. Está reconociendo que Dios es que lo había instituido como apóstol a él para los gentiles. Él no se había puesto. Pero hay 3 requisitos simultáneos que debería de tener un verdadero apóstol. Número 1, debería de ser testigo ocular de las maravillas que Dios hizo en su ministerio terrenal. Y entonces los falsos allí desacreditaban a Pablo, porque Pablo no había sido testigo. Veamos que dice Hechos capítulo 1 y versículo 21. Por favor, aprendan. Yo les digo que traigan libreta, porque si ustedes no traen libreta, ustedes quedan en limbo, como el sordo que están cayendo los cocos y todo el mundo riéndose, pero él no sabe de qué se ríen. Así hay muchos cristianos en las iglesias que se les dice lo que tienen que hacer y no traen una libretilla, mire, para apuntar. Yo los admiro a ustedes porque tienen una mente exagerada para poder memorizar. Miren lo que dice la Biblia. Es necesario, están haciendo la elección del sucesor de Judas Iscariote, que ustedes ya saben cómo se petateó. Se colgó en un acandilado. En un acandilado se ahorcó. Y según la historia dice que la cuerda no lo pudo retener, porque me imagino que estaba pesado el individuo. Y se fue. Y se reventó las entrañas. Se hizo pedazos sus sesos y se desnucó. Ahí se mató en el lugar que en los tiempos de Judas se conocía como la Gehenna, la puerta hacia el infierno,
en tiempos de su época contemporánea. Entonces, hermanos, cuando están haciendo la elección de Judas, Pedro el apóstol expone y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Cuál era el primer requisito? Tenía que ser testigo ocular, visible, presencial del ministerio de Cristo. Una, dos. Y comenzando desde el bautismo de Juan, verso 22, hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Debería de ser testigo también de que Cristo había resucitado. Vea que tenía que tener requisitos. No es que cualquier aguacate podía ser apóstol. Hoy en día, hermanos, cualquier pera podrida se llama apóstol. Por aquí hay un diablo en Dover que hasta se pinta el pelo y le llaman el pájaro copetón. Anda el pelo pintado de una parte de un lado y de la otra y se llama apóstol. Hoy un montón de locos se llaman apóstoles. Entonces, hay requisitos bíblicos contundentes, claros, que no se pueden negar. Veamos eso que dice. Verso 23, sigamos leyendo. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Acuérdense que los apóstoles van a utilizar lo que ellos simplemente conocían para tomar elecciones. En otras palabras, no se había derramado todavía el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Todavía no había pasado. Entonces ellos hacían uso normal de lo que ellos podían hacer, hablando en un sentido físico. Pero ellos entonces presentan a los dos hombres y le dicen: Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. ¿Por qué utiliza la palabra suerte? Ahí mucha gente se confunde. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Un hermano me dice: pastor, pero ¿por qué ellos utilizaban suerte si la suerte viene de adivinación? Acuérdense que los apóstoles no tenían todavía el Espíritu Santo en su vida. O sea, como influencia, como poder, como autoridad, todavía no estaba sobre ellos. Ya estaba dentro de su vida, pero no había sido derramado en la influencia de bautismo y de poder del Espíritu Santo para tomar decisiones. Ellos utilizaron lo que usualmente se usaba. Pero aquí dice entonces, hermano, que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí muchos de los teólogos dicen que los apóstoles se apuraron. En otras palabras, ellos tomaron una decisión que no estaba al tiempo de tomarla, según los teólogos. Porque según lo que se dice, que de Matías no se habló nada. Es porque ellos, en su poco conocimiento que tenían del ministerio, tomaron esa decisión, según se cree, apurada, aligerada, como alguien, hermanos, que está prematuramente aprendiendo. Eso es lo que los teólogos han deducido. Pero que no era el hombre que el Señor iba a escoger, porque el Señor tenía que escoger a un hombre famoso llamado Saulo de Tarso, que él mismo lo iba a llamar.
Eso es lo importante que debemos de resaltar. Que una cosa es la elección de ellos y otra cosa es la elección de Dios. Porque todavía no tenían el Espíritu de Dios como bautismo, como influencia sobre su vida. Cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo hablaba. El Espíritu Santo se comunicaba. Incluso cuando estaban orando, habían profetas y maestros, dice la Biblia, y el Espíritu Santo habló y dijo: escogedme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Aquí ellos todavía no tenían ese impacto, ni todavía esa experiencia. Por eso los teólogos deducen que se apuraron. ¿Verdad? Esa es una hipótesis o una manera de explicar esta parte. Pero vimos las dos partes que debe tener un apóstol. Veamos la número 3, Hechos capítulo 9, versículo 5 y versículo número 6. Veamos todo, vamos estudiando la palabra. Si les gusta, digan gloria a Dios. Amén. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo pregunta, cuando él va camino a Damasco, y dice el escritor sagrado de Hechos que ya estaba cerca de llegar a Damasco, o sea que faltaban unas pocas millas. Imagínese este hombre con ese odio. Dice la misma Biblia, dice que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia del Señor. Dios permite que se levanten los Saulos de Tarso en todos los tiempos. En la iglesia, en el mundo. Dios permite que los Césares se levanten, que se levanten las persecuciones, porque esto hace que los hermanos en la iglesia nos volvamos mejores para orar, nos volvamos mejores cristianos. Hay unos que no quieren ni salir ni a la tienda del hindú a buscar la Coca-Cola porque les da miedo. Pero el cristiano espiritual dice: no, yo me dedico a orar a Dios, y si a Dios le place, me va a tener en esta bella nación. Y si a Dios no le place, me va a enviar con todo y suegra para mi país. Amén. Pero Dios lo permite. Hermano, lo que está pasando está escrito. Tiene que pasar. Esto que está pasando tiene que pasar. Y esas terribles insurrecciones que se levantan de gente terrible, con problemas que utilizan, hermanos, el problema actual para hacer desastres y maldades, eso no lo aprueba Dios. Lo que se está haciendo en la ciudad de Los Ángeles es un desastre diabólico. Eso no lo aprueba Dios tampoco. No. Es una maldad terrible. En ningún momento Dios aprueba ese tipo de acciones desordenadas de la gente. No las aprueba el Señor. Esas son locuras, hermano. Esa es anarquía, espíritu de anarquía, que se cumple lo que dijo Mateo: espíritus de sediciones, sedictivos. Se van a levantar rebeldes en todo el mundo previo a la venida de Jesucristo. Pero aquí es donde quiero llegar. El verso 6 dice que temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién lo llamó? Cristo. ¿Y cómo llamó Jesús a los apóstoles? Pablo tuvo la bendición y la dicha, hermanos, porque la misma Biblia dice en el verso 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero a Pablo se les permitió ver en algún momento en que sea el bulto, pero él vio algo y se quedó ciego. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, pero ahora este fariseo lo ponen a ayunar 3 días sin agua y sin comida. Nunca había ayunado así,
Pero ahora 3 días de ayuno se iba a tirar. Pero Dios lo llamó con su propia boca. Por eso Pablo, hermano, defiende su apostolado. Y otra de las partes, que esta ya es una parte de mi enseñanza, es que si los apóstoles de hoy tuvieron que haber sido llamados por la boca de Jesús, tuvieron que haber sido testigos oculares de los milagros que Cristo hizo, mas estos no vieron nada de eso. Tuvieron que haber sido llamados por la boca del Nazareno, peor. Es pura mentira. O sea que su apostolado es un engaño, es un robo, es una mafia, lo que ellos están haciendo. Por eso, pobrecito a las almas que están en las iglesias de estos lobos y de estos ladrones y mercaderes de la fe, llamado apóstol. Y para más, hermano, dañino, la bruja de este diablo se llama profeta. Así toda mujer de un apóstol dice la profeta fulana de tal. Y es una bruja. Es bien importante que estudiemos lo que estamos estudiando. El apóstol Pablo, hermanos amados, también habla de los méritos que pueden total y absolutamente demostrar el sello de su apostolado. Porque hoy en día aparecen muchos en oficinas dando enseñanzas bíblicas y se hacen llamar pastores, pero no tienen ovejas. Esos no son pastores. Esos son vividores del evangelio. Gente que por las mismas redes sociales le hace llegar ofrendas y dinero. Pero esos no son apóstoles ni son tampoco pastores. Porque el sello del pastorado y del apostolado son las almas que este hombre ha ganado con el mensaje de Cristo y con su entrega a la predicación del evangelio. Veamos qué dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 en adelante. Vea cómo Pablo es de una manera apologética. Defiende. Miren lo que dice el verso 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Cómo puede ser pastor un individuo si no tiene ovejas? Eso no es pastor. Pastor, hermanos amados, lo que sella el ministerio del pastorado de un hombre de Dios son las ovejas que él pastorea. Esos son sus frutos que él se ha ganado. Pero ¿cómo puede ser pastor? Y Pablo le dice, quizás para otros no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eso puede decir un verdadero pastor que ha ganado las almas, que ha orado por las almas, que ha visitado las personas en las casas, en los hospitales, en las calles, que se ha ganado las almas buscándolas con el mensaje del evangelio. Puede decir, estos son el sello de mi apostolado. Aquí está el fruto de mi ministerio. Pero hay pastores que no pueden decir eso, porque tienen una vida doble, porque tienen una vida terriblemente dañada. Hermanos, por eso es importante, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahí está la defensa del apóstol Pablo. Ahí están los frutos que no se pueden negar.
las almas, las iglesias que él había fundado para la gloria de Cristo Jesús. Hermano, la gente puede negar el ministerio de un hombre, pero no puede negar su fruto, su trabajo. No lo van a poder negar. ¿Sabes qué van a decir? Por aquí pasó el pastor fulano y yo soy el fruto del ministerio del pastor fulano de tal. Él me ganó para Cristo Jesús. Eso es lo que no puede negar Satanás. Entonces los hermanos de Galacia tenían que comprobar cuál era el apostolado y el llamado del ministerio de Pablo. Pero veamos qué más sigue diciendo la Biblia. De qué manera Pablo se presentaba como un verdadero apóstol de Cristo. Porque había muchos falsos aún en los tiempos de su época. Ya existían los engañadores, siempre han existido. Y hay veces se nos meten a la iglesia como ovejitas. Y después sacan las uñas terribles que son lobos. Sí, hay gente que muchas veces uno de la iglesia hay que correrlos. Ya ha tocado. Porque en realidad se pervierten, se dañan. Hermano, si la obra de Dios está siendo dañada, yo me enfrento con un lobo de estos y no me importa, me enfrento con él. Porque el verdadero pastor no tiene miedo. El verdadero hombre de Dios enfrenta a estos holgazanes, ladrones y mentirosos que andan haciendo daño en la obra. Yo lo he hecho. Y muchos se han ido. Y allá andan hablando todavía tonteras. Pero el ministerio sigue de pie. Alabe lo que él vive. Veamos qué dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9, capítulo 15, versículo 8 y 9. Veamos qué sigue diciendo la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es que aquí los teólogos deducen de que el número 12 no era Matías, era Pablo. ¿Por qué Pablo? Porque, hermanos, en el libro de Apocalipsis ya no aparecen 13 apóstoles. Aparecen 12 cimientos en el muro de la ciudad, que son los 12 apóstoles del Cordero. Veamos qué dice el verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En otras palabras, Pablo dice: yo no salí de la escuela del apostolado de Cristo. Más bien, no me considero parte de ese grupo selecto. Pero él dice, Pablo, en el verso que sigue: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. En otras palabras, hermanos, era tan humilde este hombre que reconocía que él no se medía en estatura con aquellos grandes hombres que el Señor había llamado. Y aunque Pablo tenía mayor conocimiento en cuanto a la ley teológicamente hablando, pero él reconocía que en la escuela del apostolado él había quedado pequeño. Dice Pablo: porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero al final, en el verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por esa gracia es que nosotros también somos lo que somos. Eso nunca se nos debe de olvidar, nunca. Que cada vez que a usted le digan el Señor lo está usando, dígale: por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque es peligroso. Es peligroso que le pueda entrar esa locura a la mente y al final
se vuelva marioneta. Y después se le mete un diablo de arrogancia que ya no quiere ni agarrar la escoba, sino que empiezan a dar órdenes a los hermanos. Vaya, jale para acá. No, aquí no existe eso. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se da cuenta que lo que Pablo más exalta, más levanta, no son sus títulos honoríficos, ni tampoco el título del apostolado. Pablo exalta más la gracia, el favor de Dios inmerecido que se manifestó sobre su vida para ser un instrumento de verdad maravilloso en las manos de Dios. Por eso, entre más Dios nos usa, la gloria más grande se la lleva a Él. Es muy peligroso. Porque hay hermanitos que a uno lo siguen por las redes sociales y le dicen, pastor, soy fiel oyente de su ministerio. Me encanta, soy fiel seguidor. Yo voy hasta, me toca viajar 4 horas cuando viene a tal ciudad. Y sabes que yo le digo, dale la gloria al que pagó la redención de tu alma. Porque yo no merezco lo que tú haces por mí. Es Cristo el que hizo que tu vida hoy tenga un rumbo diferente. Es a Cristo que le damos la gloria. Es bien peligroso. El diablo, que el Señor lo reprenda. Hermano, para entuturotar y enredar a un loco, ligero lo hace. El diablo no lo piensa 2 veces. Amén, hermanitos. ¿Qué es lo que Pablo reconoce? Que él es el último de los apóstoles, que no hay otro. ¿Por qué nosotros creemos entonces que la escuela del apostolado fue cerrada? Y que ya el canon no aprueba que el apostolado después de Pablo siguió. Porque la Biblia no lo dice. Por eso él dice el último. Por eso es peligroso cuando las iglesias empiezan a traer apóstoles podridos para que les vengan a predicar y le den títulos honoríficos a estos demonios. ¿Por qué lo digo? Y lo digo porque tengo la prueba bíblica. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Miren lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice la palabra de Dios, todos juntos. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pastor, pero se ve que aparecen 13. ¿Y qué pasó con Matías? No se sabe. Lo que sí se sabe, que a Pablo lo llamó la boca del Nazareno y lo puso como apóstol, hermanos, de los gentiles. O sea que su trabajo era como a Pedro. Dios lo puso para trabajar con los que son los judíos. A Pablo lo puso para el pueblo gentil. Por eso Pablo dice que él era el apóstol a los gentiles. O sea, nosotros los que no somos judíos. ¿Están contentos los hermanos? Entonces mi pregunta es esta. ¿A dónde van a meter a todo ese montón de chorro de apóstoles podridos que hay? Si aquí hay 12 cimientos. Y están los nombres de los 12 apóstoles. Ahora vamos a ver entonces a dónde vamos a meter todos estos apóstoles podridos de los tiempos de hoy. Porque la palabra apóstol viene del griego, que es apostolo, que quiere decir uno que es enviado. Y el enviado en el griego es que lo enviaban a llevar un mensaje, pero iba a morir con su mensaje. No, hombre, si estos andan, estén aviones privados. ¿Qué tipo de apóstoles podridos tenemos ahora? ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Que el Señor reprenda al diablo.
Amén. Volvamos a la lección. Veamos entonces, hermanos, el apóstol Pablo reconoce una gran verdad dentro de la enseñanza que él está dando. También, número 2, él tenía los hermanos que eran los testigos. Habían hermanos que estaban con él cuando él estaba escribiendo esta carta a los hermanos de Galacia. Unos piensan y creen que esta carta le escribió Pablo yendo para Macedonia en su tercer viaje misionero. Se cree que en el año 55 y 57 fue cuando se envió esta carta. Pero habían un grupo de hermanos que estaban con el apóstol Pablo. Dice: a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Dice: gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo es tan central, hermanos? Cristocéntrico. Porque Pablo estaba demostrando que Dios el Padre había puesto al Hijo como único y suficiente Salvador de la humanidad. Que ya no había que sacrificar corderos. Que ya no había que, hermanos, hacer sacrificio de animales. Que ya no había que observar el sábado. Porque Cristo era el Cordero Pascual que podía unir al hombre con Dios, al descarriado, al pecador. Solamente Cristo lo podía unir con Dios. Por eso dice el verso número 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Dígame usted, le voy a hacer una pregunta y usted me la va a contestar. ¿Puede un hombre sin Dios dejar de pecar? ¿Saben qué hacen con el adicto? ¿Por qué piensan ustedes que hay escuelas y que hay clínicas de poder ayudar en el progreso, en la vida progresiva de un ex adicto del alcohol y droga, para poderlo ayudar a superar sus traumas que vivió y sus lesiones que vivió en la vida? Porque dice la ciencia de la física, el que estudia el comportamiento del hombre, de la materia humana, dicen que el que nació adicto va a morir adicto para toda su vida. El que murió borracho, el que vivió borracho muchos años de su vida y el que vivió adicto a la droga, según la ciencia de la física, él va a vivir siempre adicto a las drogas y al alcohol. Por eso siempre tiene que estar en las escuelas o en las clínicas para poder estar ayudando con medicamentos. Mentiras del diablo. Una oración en el nombre de Jesús saca los demonios de adicción, saca los demonios de alcoholismo de una persona y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús para vivir una vida presente llena de victoria. Vayan a llevarle a usted uno de estos hermanos que tenemos aquí cambiados a una clínica de allá de que estudian de psiquiatría, dígale, y de psicología. Aquí le traemos a este, mire, este vivió 20 años tomando, era un camello. Y aquí se lo traemos. Hágale estudios a ver que le encuentren las neuronas en el cerebro y se van a quedar perplejos. ¿Sabes por qué? Porque solo Cristo nos da poder contra las fuerzas del diablo y de todos los vicios satánicos y del poder del pecado a través de su sangre. No necesitaban judaizar los hermanos de Galacia, porque ya Cristo había sido presentado entre ellos como resucitado. Tremendo. El que está en Cristo y no es libre, hay que pegarle unos batazos, mandarlo a coma mejor. Porque imagínense si está en Cristo y todavía anda tragando pecados y viene a la iglesia y sigue borracho y sigue adicto. ¿Qué está pasando? Que Cristo no es suficiente para romper esos demonios de adicción que lleva.
Que era prostituta, sí, pero cuando vino a Cristo, esos demonios de inclinación, de prostitución, se fueron. Y la hizo una princesa de Dios, esposa de un solo hombre. Y un solo hombre le basta. Porque el Señor le sacó el demonio de inmoralidad sexual y le hizo una nueva criatura. Bendito sea Dios. Veamos lo que dice Primera de Timoteo 2:5 al verso 7. Leamos, vamos a leer. Ojalá me dé tiempo para cubrir esta parte de la lección. Lección número 1, dijimos, Pablo defiende su ministerio. Esa es la primera parte que estoy tocando. Déjeme que aquí hay una serie de lecciones que vamos a tocar. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué es que el mundo religioso tienen a San Caralampio, a San Patricio? Yo he dicho que los religiosos tienen una virgen para todas las necesidades. La virgen de los ladrones, la virgen de los encarcelados, la virgen de los desamparados, la virgen del rosario. Hermanos, una virgen para todos los pecados que hay. Hay muchas vírgenes. Nosotros botamos todos esos muñecos a la basura y los tiramos, hermanos, al desperdicio, y tenemos un solo Dios para todas las necesidades. Su nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Está enfermo, Jesucristo sana. Tiene necesidad de salir de las drogas y del alcohol, Jesucristo lo liberta. Tiene deseo de salvación, Cristo le da salvación. Hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pobrecitos los religiosos, que Dios los ayude. No los reímos por maldad, pero sí nos da lástima. Ahí estábamos nosotros. Sí, dice que hay unos que les ponían en el gancho a cargar un ídolo como por media milla. Y ahí andaban al Santo Niño de Atocha. Un hermano me cuenta a mí, dice que a él lo ponían a cargar a San Antonio. Y yo le dije, y pesaba ese demonio. Sí, hombre. Me dijo, era duro porque me ponían a cargarlo por lo menos una milla. Salía pero matado, pastor. Y yo le dije, qué lástima el religioso. El Cristo en nosotros no hay que cargarlo. Él nos carga a nosotros. Hay unos que han venido a Cristo y hasta oración piden porque se dañaron tanto cargar ese ídolo abominable. Miren lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Estamos aquí, verso que sigue. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se entregó para que usted y yo fuéramos rescatados? Cristo. Por eso es que aquí no podemos alabar a hombrecitos. Aquí no podemos exaltar a músicos. Aquí no podemos engrandecer al pastor. Aquí engrandecemos a Jesucristo. No que venga a predicar el pastor Iván, que venga a predicar cualquier hermano. Jesucristo es el dador de la vida. Y a Él es que exaltamos. Hay que botar esas cosas ridículas que tenemos. Acuérdense de eso. Muchas veces nosotros mismos lo volvemos locos. Por eso Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. A este hombre se le entregó una tarea no fácil. Por eso es que él sufrió por el evangelio. Sufrió por Cristo. Pero Cristo, hermanos, es el que nos libra de este presente siglo. Se traduce de este presente mundo lleno de pecado y de tinieblas. ¿Cómo anduviéramos nosotros sin Jesucristo? Yo hay veces he meditado, orando. ¿Y qué fuera si tú no estuvieras conmigo?
¿Y qué fuera si tú no me hubieras alcanzado a la edad de 20 años? Así hablo. Estuviera muerto. Yo era un hombre que, así como usted me mira, era enojadísimo. Yo no tenía vicios, pero cargaba una ira en mi corazón. Cuando me convierto a Cristo, se fue ese demonio de ira que yo tenía. Y por eso es que la gente dice, no, el pastor es el más tranquilo, porque Cristo cambia al hombre. Hermanos, le cambia la vida. Lo transforma. Miren otra parte que encontramos. Veamos qué dice la Biblia, Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Mire, si usted está en la iglesia, escuchen esto, y usted es un palo seco y es un mueble, es porque usted quiere. En la iglesia está el Espíritu Santo, que no solamente se mueve en uno, se mueven los que necesitan y los que anhelan que Él se mueva. Hermano, si usted quiere vivir una vida derrotado es porque usted quiere. Pero cuando el Espíritu Santo se está derramando, dígale, Señor, y para mí no hay algo. ¿Qué importa aquí en la banca? Sacúdame, pero yo quiero sentir la gloria que está sintiendo esa mujer, ese varón allí. Señor, yo necesito, te amo, estoy necesitado de que hagas algo en mi vida. Sino que a mirar se pone el apellido Miranda. Y después sale, hermanos, con problemas difíciles, porque cuando sale hablando de todo el mundo y ni sabe de lo que está hablando, está blasfemando contra Dios. En vez de cerrar los ojos que tiene, esas linternas que Dios te ha dado, cerrarlas y levantarle las manos y decirle, papá Dios, yo te necesito. Yo quiero experimentar el poder del Espíritu Santo que el pastor está hablando. Yo lo necesito. Yo llegaba al templo y yo miraba que Dios ministraba y yo lloraba en la banca y para mí no hay algo. Hasta que un día vino, pero no vino en un culto, vino una noche que me agarró toda la noche hasta que amaneció. A las 6 de la mañana me soltó y me fui a trabajar. Desde las 9 de la noche hasta amanecer en el Espíritu. Yo puedo hablarte del poder del Espíritu Santo. En aquella cama yo danzaba en el Espíritu. Y mi señora decía, ¿y hasta cuándo va a parar de lo que está pasando? Pero es que no era yo, era el Espíritu de Dios sobre mí. Bendito sea Dios. Hermanos, y esa experiencia la tuvo Moisés, la tuvo Abraham, la tuvo David, la tuvo todos los hombres de Dios, la tuvo Pablo. Cuando llegó aquel hombre llamado Ananías, le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para que recobres la vista, porque se quedó ciego por 3 días. Y para que seas lleno del Espíritu Santo, puso sus manos en aquel hombre y recibió el poder del Espíritu Santo. Eso lo recibió Pablo, eso lo recibieron los apóstoles, lo recibieron los hombres de Dios, lo recibimos nosotros y lo buscamos por fe. Gloria a Dios. El hermano de allá de Elizabeth llevó a un hombre a la iglesia que fuera al culto, fuimos a ver, y el Espíritu Santo se derramó en monte de Jehová. Y aquel hombre estaba contento. Pero cuando ve a aquellas mujeres y a aquellos hombres danzando, se quitó de la banca y salió para aquel lado, se puso allá. Y decía, no, eso no puede ser de Dios. Y no va a creer que el gozo que el hombre tenía, los demonios que andaban al principio, que no se habían manifestado, corriendo salió. ¿A quién molesta el mover del Espíritu Santo? Al carnudo. Al que anda en el pecado, le hace daño, lo molesta. Pero al espiritual no, el espiritual dice, sigamos, hombre, hay de esto mañana aquí. Yo quiero. Amén. Miren, yo lo he visto en la iglesia, a mí nadie me lo ha contado. He visto cristianos que se congregan así de vez en cuando. Los he visto. He visto que son cristianos acababancas, pues se lo voy a decir directamente para que no se enoje. De los que crean callos en las sentaderas.
de apellido Miranda, que se revientan de tanto mirar. Pero los he visto cuando el Espíritu de Dios ha venido. Desde ese día para allá, no fueron los mismos. Nunca más. Eran cristianos cometa. Llegaban cuando querían. Pero cuando el Espíritu de Dios llegó sobre su vida, hermanos, dejaron de ser brincones, ya no son cabros, no andan de allá para acá. Ahora se volvieron cristianos espirituales, mujeres y hombres. Yo lo he visto durante 29 años en servir a Dios. Yo lo he visto, a mí nadie me lo ha dicho. He visto mujeres, hermanos, que en el culto no pasan. Estas viejas son lengüeteras. Se salen y se van al baño para hablar con otras. Pero cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre ellas, les ha quitado ese espíritu terrible que tienen. ¿De qué? De crítica. Y las ha llenado. Les ha recortado la lengua y los ha hecho espirituales. Y esas mujeres ahora no les importa estar abajo, no quieren estar aquí. Porque el Espíritu Santo les llena. Yo lo he visto. Hombres y mujeres. Miren lo que Pablo dice en el verso número 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Esto habla de posesión de autoridad. Nos cambió del reino de las tinieblas al reino, al poderoso reino de su amado Hijo. Nos ha librado de las potestades de las tinieblas cuando Satanás los poseía. Mas ahora en Cristo somos libres. No nos tienen que gritar, decir, diga gloria a Dios. No, hombre, nosotros decimos gloria a Dios. Por eso Pablo utiliza la analogía. Nos ha trasladado, porque antes vivíamos en los brazos del diablo, pero nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso es que el que ha sido trasladado al reino de Dios no es una cababanca. Es un verdadero cristiano transformado, cambiado, ministrado, lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo cuando me convertí, le pregunté a un anciano de la iglesia, al hermano Calixto Avelar, le dije, ¿cómo se recibe eso? Yo no sé por qué, pero yo he visto gente que recibe algo de parte de Dios. Me dijo, eso está en oración y en ayuno. Pero enséñemelo. Pues alístese, me dijo, para tal día, entró 3 días. 3 días, sí, 3 días. Vámonos los 3 días, pues. Allá voy con usted, allá nos encerramos. De allí me dijo, hasta que salgamos, 3 días vamos a salir de esa oscuridad. Pues 3 días, vamos. Y después que terminó el ayuno de 3 días, dijo, seguimos. Ya otro día, mañana, no. Le voy a dar un breakcito. Seguimos en el otro mes. 7 días. Alístese. ¿Se da cuenta que esto no lo venden en Walmart? Tampoco lo venden en el Chopra ni en el Macy's. Esto está en las rodillas. Esto está en la consagración, mujeres. Mujeres que no tienen tiempo para buscar a Dios porque solo pasan metidas en las redes sociales. Esto está en la búsqueda de Dios, en la consagración. Usted quiere poder de Dios. Aquí hay poder de Dios en la búsqueda, en la consagración. En la búsqueda del Espíritu Santo, allá hay consagración. Cuando la gente busca a Dios, allá hay poder. Usted quiere poder, aquí hay poder. Buscar a Dios hay poder. Vaya a preguntarle a estos cristianos que están aquí si han orado. ¿Se les olvidó orar hoy? Pues. Por eso es que no pueden ni congeniar ni con su pareja. Ahí vienen agarrados. Si hasta se le ven las mordidas que traen en el cuerpo.
porque no buscaron a Dios. Hermanos amados, Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el reino de su amado Hijo aprendimos un lenguaje diferente. Aprendimos una cultura diferente. Dígame usted, allá en la licor decía gloria a Dios, usted no. ¿Qué va a decir gloria a Dios? Allá le daba la gloria al diablo. Aquí aprendió algo diferente. Usted aquí viene al culto y dice gloria a Dios. Aleluya. Porque nos trasladaron. Vivíamos en las tinieblas. Pero al venir al reino de su amado Hijo, hemos sentido la libertad que hizo Cristo. Por eso Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra redención significa rescatar, comprar, redimir, pagar el precio. Alguien que pagó por nosotros para ser distintos. Bendito sea Dios. Por eso en el verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que la gloria es para Dios? Hay gente que dice: aquí en la iglesia la honra y la gloria es para Dios. Te equivocas. Porque la honra se le puede dar a un hombre. La Biblia lo dice. Al que honra, honra. Y al que respeto, respeto. Pero la gloria solo es para Dios. Aquí honramos, hay veces, al hermano que ha trabajado. Felicitamos al hermano que ha hecho buen trabajo. Lo honramos con palabras bonitas. Pero la gloria no se la podemos dar a Él. La gloria es para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es reconocer a alguien como Dios. Y solamente Dios se merece la gloria de nuestros labios. Bendito sea Dios. Mira el verso 6, ahí cierro. Los hermanos de Galacia. Pablo les dice, solo voy a tocar un poquito, denme 2 minutos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ustedes sabían, hermanos, que la gente puede estar en la iglesia y puede estar descarriado. Puede estar en la iglesia, mire qué ironía más grande, y puede estar descarriado, separado de Dios. Los gálatas no habían dejado de ir a la iglesia, pero los falsos maestros los habían vuelto a enseñar a judaizar. Mucho cuidado con esa doctrina rara, diabólica. Hermanos, que anda por allí enseñando a los cristianos a judaizar. Cuando lo saludan a uno, ya no lo saludan: Dios te bendiga. No, Yahshua te bendiga. Yahshua HaMashiach, el eterno. Shalom, shalom. Darse cuenta que no es malo decirle a alguien eso, porque significa paz, paz. El Dios de paz. Pero el peligro más grande es que estos piensan que tienen que hacerse judíos y hasta buscan su genealogía para ver si es cierto que tienen indicios de que vienen de alguna tribu de Israel. Hasta eso les meten en el coco. Sálgase a un lado de esa secta diabólica. A mí me limpió la sangre de un judío llamado Jesucristo. A mí me limpió mi vida un judío llamado Jesús de Nazaret. Y eso me basta. Yo fui a predicarle a una mujer, una pastora, por cierto, se llamaba la hermanita. Yo no pregunto quién es el pastor, yo solo voy a predicar.
Y cuando termino de predicar, me dice, pastor, quiero decirle una nueva. Dígame, las nuevas del Evangelio. No. Me dice, descubrí por las redes sociales que yo vengo de la tribu de tal. Y usted no sabe que desde ahí para acá mi vida cambió. Y yo le dije hace 29 años, conocí a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y desde allí para acá mi vida cambió para siempre. Yo no necesito traer en mis genes, en mis venas, sangre judía. A mí me limpió la sangre más pura que hay del Hijo bendito de Dios, que es eterno por los siglos de los siglos. Hermanos, qué inmerecido don que Él muriera por nosotros. Bendito sea Dios. Y eso se trata la lección que viene la semana que viene. Vamos a hablar de los méritos de Jesús. Más que hacerse judaizante, solo necesitamos su gracia y su misericordia para ser limpios y perdonados. Pero véngase la semana que viene. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.